Estimado joven de cultura que estás viendo este video, si tienes una increíble historia para compartir con nosotros, he creado una página para que puedas hacérmela llegar. Abajo en la descripción te dejo un enlace para que la visites. Y César Eduardo Alexander Guzmán nos dice: chiste, ¿por qué los estadounidenses son los más inteligentes? Porque se matan estudiando. Y tú y también tú, que entendiste la referencia al igual que yo, nos vamos a ver todos en el infierno. Y cortesía de Anónime2103. ¿Me andas jodiendo? Prepárate para perder tu matrimonio, a tus hijos, tu reputación y el tiempo en prisión. Hola de nuevo, Filo. Soy yo otra vez con otra historia de venganza nuclear, aunque creo que esta llegó mucho más allá. Esta historia en particular pasó en una muy pequeña ciudad de humo, o sea, que tiene muchas fábricas. Para mejorar el contexto, la narraré en primera persona. Reparto de personajes. Yo como el protagonista, Fernando como el malvado hijo de publicista, Pablo como el remedo de padre del protagonista, abuela y abuelo, un par de viejos de publicista, Margo, la esposa de Fernando, pobrecita, y más personajes que irán apareciendo en cuanto avance la historia. Hace tiempo en una ciudad común vivía yo, un tipo con la peor suerte del mundo. Primero, yo vivía con un padre y unos abuelos abusivos. Siempre me golpeaban, insultaban, menospreciaban y obligaban a ser un esclavo. Mi madre se había ido de esa casa del horror, o mejor dicho, pequeño apartamento, cuando tenía tan solo 5 años. Pero de ellos no se trata esta historia, sino del peor abusivo que haya pisado esta tierra, Fernando. El tipo era muy bien conocido en la ciudad como el niño de oro. Ya me oíste, Filo. Fernando, en lugar de ser el típico bravucón maleante, era en su lugar un estudiante en el cuadro de honor, estrella del equipo de softball de la escuela, de buena familia, súper popular, y salía con Margo, la chica más hermosa de toda la ciudad. Yo, en cambio, era lo que se llamaría un chico raro. Era muy delgado, siempre llevaba la misma gris y desgastada chaqueta, ya que mi padre y mis abuelos nunca me compraban ropa nueva. Siempre tenía ropa heredada de ellos o donaciones de la iglesia local, cuando podía, ya que mi familia no era y aún sigue sin ser muy querida en la zona. Siempre estaba pálido, tenía el cabello muy grasiento, largo y olía como a rayos. Cortesía de que no me permitían usar el baño en mi propia casa y me tenía que echar un poco de agua encima con un balde en esa pobre excusa de tierra que sería el patio de mi casa. Me iba fatal en la escuela, era súper introvertido y muy retraído con los demás. Debido a esos factores, yo fui su víctima favorita. Las cosas que él me solía hacer eran mojar mi cabeza en los inodoros. Había veces en que el inodoro no estaba limpio o no se había descargado el agua, por lo cual en verdad era súper asqueroso y empeoraba mi ya mal olor. Tiraba mis cosas al suelo y luego las pisaba como si nada, causando que se me dañaran muchos cuadernos y más. Me tiraba cosas como por ejemplo comida, cuadernos, libros súper pesados. Podía lanzarlos porque gozaba de muy buena forma. Chicles, bolitas de saliva, entre muchas otras cosas. Se burlaba horriblemente cada vez que yo pasaba por los pasillos de la escuela. Animaba a otros a participar en sus maldades hacia mí. Se sentaba frente al complejo de apartamentos donde yo vivía. Esperaba que llegara para molerme a golpes e insultarme a más no poder. Esas fueron las cosas más memorables que recuerdo que él me hizo el tiempo que estuve en la escuela. Y nadie hizo nada para detener todo eso. De hecho, varias personas animaron ese comportamiento hacia mí debido a ciertas cosas horribles que ha hecho mi familia a lo largo de los años. No sé cuáles fueron, pero las que más recuerdo tenían que ver con que Pablo, mi padre, vendía sustancias ilegales y que mi abuelo era bien conocido por hostigar y amenazar a todos en la ciudad. Pero creo que la razón principal tenía que ver con un tío mío, que apenas conozco, por cierto. Estafó a gran parte de la ciudad y huyó de la misma con mucho dinero. Varios eran los ahorros de toda la vida de mucha gente, por lo que es entendible un poco el desagrado que la ciudad tenía hacia mi familia. Pero la única persona que fue medianamente amable conmigo fue Margo, la entonces novia de Fernando. Margo era, y aún sigue siendo, una persona dulce y hermosa, tanto por dentro como por fuera. Nunca pude entender por qué una chica tan maravillosa estaba con un patán como Fernando, aunque lo más probable era que estuviera con él y terminara casándose con él por la presión social y de su familia. Porque Margo, como ya dije, era súper hermosa, popular, inteligente, dulce, educada, amable con todos, capitana de las animadoras y del equipo de debate de la escuela. Una belleza natural, con un cuerpo perfecto, cabello perfecto, una sonrisa que te ilumina el día y mucho más. Ok, lo admito.
Estaba un poco enamorado de Margo en ese entonces. Bueno, poco después de que yo cumpliera los 15, madre volvió a casa con un abogado y un señor de servicios sociales. Resulta que tras 9 largos años de su ausencia, mi madre decidió finalmente pelear por mi custodia con uñas y dientes. El proceso tomó varios meses, ya que Pablo y los abuelos no querían ceder mi custodia, más por sus egos que por mi bienestar, pero al final mi madre ganó y me llevó a su nuevo hogar en una gran ciudad. Yo estaba súper feliz de salir de ese lugar asqueroso y empezar de nuevo en otro lugar. Me tomó años de terapia y muchos fármacos poder recuperarme por completo, ya que resulta que toda esa experiencia me dejó bien jodido mentalmente. En resumen, desarrollé TEPT, que sería un trastorno de estrés postraumático, depresión, ansiedad y fobia social, por todo el calvario que tuve que pasar en esa horrible ciudad, principalmente causado por mi familia y Fernando. Para no hacer eso tan largo, me llevó años poder por fin tener una vida normal, como cualquier ser humano. Ya a los 30 años tenía un bonito apartamento, una muy buena relación con mi madre, mi padrastro, mis 2 medios hermanos y un trabajo en ingresos estables. Pero un buen día tenía que pasar y pasó. La empresa para la cual estoy trabajando, que pertenecía a una marca de fabricación industrial de alimentos de renombre, me pedía inspeccionar y analizar una de sus fábricas, y por azar del destino era la misma que estaba en mi antigua ciudad. Al principio me dio un ataque de ansiedad horrible, pero mi terapeuta y mi madre lograron calmarme. E incluso mi terapeuta me dijo que era buena idea ir a mi antigua ciudad para confrontar los fantasmas de mi pasado, por lo cual a regañadientes acepté. Cuando apenas llegué, nadie me reconoció enseguida. Y no los culpo, porque pasé de ser un chico pálido, delgaducho y raro, a un tipo bronceado, ya que vivo muy cerca de la costa y me encanta estar en la playa, con algo de músculo y bien aseado, conduciendo un auto de aquel año. Bueno, iba a estar varios meses en esa ciudad, por mi trabajo, por lo cual me puse a pasear por mi antigua ciudad, viendo qué cosas habían cambiado. Por cierto, no cambió casi nada, y me topé con Margo. Al principio ella no me reconoció, pero luego de verme más de cerca me dijo: ¿eres quien creo que eres? Hola Margo, le digo yo. Oh, ¿cuánto tiempo? ¿Cómo estás? ¿Has cambiado mucho?, me dice Margo. Sí, ¿y cómo estás tú? ¿Qué ha sido de tu vida, Margo? Oh, bueno, ya estoy casada. Oh, qué bien. ¿Y con quién estás?, le pregunto yo. Con Fernando. Yo en mi cabeza: ¿qué? ¿Cómo rayos ella y ese tipo terminaron casándose? ¡Qué bien! ¿Cuánto tiempo llevan casados?, le pregunto yo. Margo, un poco cabizbaja, responde: 13 años. Él me propuso matrimonio después de la graduación y mis padres dijeron que era una muy buena opción casarme con él. Ok, ¿hiciste algo más con tu vida, Margo? Margo, ahora con un tono un poco melancólico: bueno, pensaba ir a la universidad estatal, pero Fernando dijo que no necesitaba estudiar ni trabajar, que le iba a mantenerme a mí y a nuestros hijos. Ok, Margo, pero ya basta de hablar sobre mí. ¿Qué hay de ti? ¿Qué ha sido de tu vida?, pregunta Margo. Ah, sí, bueno, nada fuera de lo común. Terminé la escuela y fui a la universidad. Tengo un título y un trabajo normal. Nada extraordinario. Oh, ok. ¿Y por qué estás de vuelta?, pregunta Margo. Ah, esto solo es por trabajo, nada más. Ok, bueno, nos vemos luego. Sí, nos vemos luego, Margo. Mi cabeza no dejaba de dar vueltas y vueltas por lo que me contó Margo. En serio no podía creer que ella decidiera echar a perder su futuro por ese cretino de Fernando. Pero no quería involucrarme más y traté de concentrarme en mi trabajo. Pero lo que no sabía era que iba a ser más difícil de lo que pensé. Porque al día siguiente... Hola, vengo de parte de la central para inspeccionar. Hola, muy buenos días, mi nombre es Andrés y soy el subgerente general de esta fábrica. ¿En qué puedo ayudarte? Bueno, se supone que debe ser el gerente el que me dé la bienvenida a la fábrica. ¿Dónde está él?, pregunto yo. Ah, eso, bueno, verás, es que el gerente suele estar en su oficina trabajando. Yo con la cara más extrañada del mundo. Ok, ¿me puede llevar con él, por favor? Por supuesto, señor, sígame, dice Andrés. Yo lo seguí hasta una oficina muy bien decorada. Andrés dice: señor, el inspector ya llegó. Déjalo pasar, dice alguien. Y para mi sorpresa, el gerente de la planta era más ni nada menos que Fernando. Yo con cara de Pikachu sorprendido. ¿Fernando? ¿Eres tú? ¿Nos conocemos de algo?, pregunta Fernando. Pero sí, yo... ¿Acaso no te acuerdas de mí? ¡Ah, eres tú! Vaya, cuánto has cambiado, dice Fernando.
Yo, algo incómodo, sí. ¿Y entonces tú eres el gerente de esta fábrica en particular? Pues sí, ¿y tú vas a ser nuestro inspector designado? Pregunta Fernando. Yo le digo, sí, ¿qué cosas, no? Sí. Esa fue la reunión más incómoda la que tuve en mi vida. El resto del día fue normal. Me mostró toda la fábrica, me presentó todo el personal y más. Y luego me fui a mi hotel a descansar y procesar todo. No quiero dar muchos detalles, pero los primeros días fueron relativamente normales. Pero Fernando no pudo mantener su fachada de hospitalidad conmigo y poco a poco mostró su fea cara con algunos chistes y comentarios pasivo-agresivos tales como: realmente te ves bien, mejor que cuando eras ese renacuajo feo y raro de la escuela, ¿no? Con ese bronceado te pareces a esos tipos de infomerciales baratos. Entonces eres el inspector designado a nuestra fábrica. Bueno, esperaba que fueran un poco más profesionales al respecto. Ahora no puedes cocinar papas fritas sin tu cabello grasiento. Entre muchos otros más. Bromitas como chocar contra mí a propósito cada vez que nos cruzábamos y decía algo como: lo siento, no te vi. Estoy tan acostumbrado a tu ausencia que no se me quita el hábito. Humillarme en público. De hecho, una vez me invitó a un bar por unas copas y resultó que reunió a varios antiguos excompañeros de clase y se puso a charlar con ellos sobre mí a mis espaldas, diciendo cosas como: ¿ves a ese tipo de ahí? Es el rarito de antes. Sí, exacto, era ese bicho raro de la escuela. Ahora se cree mucho por tener un título y un trabajo elegante en una gran ciudad, pero yo sé que sigue siendo el mismo simplón de antes. Cambió su aspecto exterior, pero eso no significa que él sea alguien realmente importante. Apuesto que solo lo mandaron para deshacerse de él por un tiempo mientras buscan un mejor reemplazo. Realmente odiaba eso, y ocasionó que tuviera una recaída horrible, ya que hizo parecer que todo el esfuerzo que he dado en los últimos años no valía nada, que yo no valía nada. Entonces decidió que ya tuve suficiente de él, y en ese momento empecé a planear mi venganza. La planificación de mi venganza debía ser meticulosa por varias razones. Número 1, porque a pesar de que la ciudad participó en mi hostigamiento, hace años no soy un tipo rencoroso. De hecho, mi terapeuta y mi madre me convencieron que la venganza no es la mejor opción, pero Fernando había quebrado mi último nervio, por lo que necesitaba vengarme, y que existía buena gente, como Margo y Andrés, que no merecían pagar por los pecados de Fernando. Número 2, no quería que Andrés y Margo sufrieran las consecuencias de mi venganza, ya que aún sentía amor por Margo, y Andrés se convirtió rápidamente en mi mejor amigo durante mi estadía. Número 3, tampoco quería que la empresa sufriera pérdidas por mi culpa. Número 4, mi objetivo solo era Fernando, y nadie más que él. Mis abuelos murieron hace años, y el cuerpo de Pablo terminó cobrándole factura por tantos años de abuso de sustancias, por lo tanto, no tenía que vengarme de ellos. Tomó algo de tiempo, pero te sorprenderías cuántas personas sueltan la lengua después de algunos tragos, y me contaron cosas bastante jugosas con respecto a Fernando. Varias fueron: él solo obtuvo el puesto debido a que su familia tenía ciertos contactos en la fábrica, por lo cual claramente él no es para nada apto para la posición de gerente general. Suele ignorar muchas medidas de salud y seguridad en la fábrica, lo cual por cierto es una violación muy grave de las políticas de la empresa y de los departamentos de salud y seguridad. También en más de una ocasión ha retenido los pagos de varios empleados cuando no le siguen la corriente o simplemente le da la gana. Otra clara violación. Acosar a varias empleadas femeninas y las tiene bajo amenaza de despido, lo cual está muy mal. Hacer que los trabajadores de la fábrica trabajaran horas extras y días libres sin pagarles más. Incluso interrumpió las vacaciones de uno de ellos. Salir muy temprano o de lleno no presentarse al trabajo seguido. Hubo muchas más infracciones, pero esas fueron las que me parecieron que tuvieron más impacto para arruinarlo. Y como último toque, como ya sabía que los tipos como él no pueden evitar engañar a sus esposas, lo seguí en secreto por un tiempo para ver si se encontraba con un amante. Lo hice. El muy hijo de su madre tenía 5 amantes, 2 de ellas con hijos suyos. Y cuando me tuve que ir, le mandé todo a Margo en un muy bonito sobre amarillo junto con el número de un buen abogado de divorcios y las palabras: es hora de que empieces a preocuparte en pensar más en lo que tú quieres en lugar de lo que quieren los demás. Al momento que fui a la sede principal de la empresa, di el reporte más brutalmente honesto de mi vida, señalando todo lo anterior y fuertemente recomendando que Fernando sea despedido sin beneficios y en su lugar colocar a Andrés, que por cierto está más que capacitado para el puesto. Sus 10 años de experiencia lo comprueban. Consecuencias. Realmente los efectos de mi venganza no aparecieron de inmediato. Primero la empresa tuvo que hacer una investigación a fondo y descubrieron mucho más de lo que yo no sabía. Como que Fernando le estaba robando miles de dólares a la fábrica y que reemplazó varios ingredientes de algunos de nuestros productos principales por otros más económicos pero de peor calidad. Incluso
Algunos eran muy tóxicos para los niños, por lo que la empresa no solo lo despidió, sino que también presentaron una denuncia a las autoridades por malversación de fondos y terminó 5 años en la cárcel. Y después de eso, toda su familia, que era respetada en toda la comunidad, es ahora considerada una deshonra para la ciudad y el hazmerreír de la misma. Por suerte, Margot finalmente se decidió de irse después del divorcio y de vaciar las cuentas de Fernando a otro lugar con sus hijos, que ya no querían ver a su padre, y empezó de cero. Eso lo descubrí varios años después. Andrés finalmente se convirtió en el nuevo gerente general de la fábrica y según él me contó que le va mucho mejor sin Fernando, siendo un déspota total. Por cierto, siempre creí que Andrés sabía lo que hice, pero él nunca sacó a relucir el tema en nuestras conversaciones. Y Fernando, después que salió de prisión, volvió a la ciudad y para su sorpresa ya no tenía nada para él ahí. Su esposa lo había abandonado, sus hijos no querían saber nada de él, ya no tenía dinero, sus amantes y amigos también lo abandonaron. Toda la ciudad lo odiaba y hasta su propia familia lo repudió por eso. Terminó viviendo como un indigente hasta que un buen día no pudo más y se hizo la automurición en un motel de mala fama. No lo encontraron hasta una semana después, cuando el cuarto empezó a apestar. Terminó en una tumba sin nombre en algún lugar por ahí. O eso fue lo que me contó Andrés la última vez que nos vimos. Yo por mi parte seguí con mi vida. Me casé y ya tengo un hijo. Y trato de ser un mejor padre del que tuve. Fin. Vaya pedazo de historia anónime. Estas historias que tú me traes cada vez están más brutales. O sea, hashtag historias con calibres contigo. De verdad, muchas gracias. Si te gusta el contenido que realizamos en este canal, te invito a que lo compartas con tus amigos para que ellos también disfruten de estas increíbles anécdotas. Yo soy Filo y te mando un saludo, un abrazo y cuídate el dulce.